Hoy te voy a mostrar cómo me explicaron a mí números complejos en la secundaria, en realidad en bachillerato. Así que primero comenzamos. Los números complejos o el conjunto de los números complejos se escribe o se representa con la letra C mayúscula y una línea recta en el medio. Entonces la profesora empezaba con un ejemplo. Nosotros cuando queríamos resolver, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, ¿qué hacíamos? Bueno, para resolver esto dejamos las X en el primer miembro y el número en el segundo miembro. Entonces, de esta manera. Para sacar la X al cuadrado tienes que pasar la raíz cuadrada de menos 1. Pero, ¿qué pasaba acá? Esto ya no se podía lograr. O sea, esto no pertenecía a los reales. Entonces no sabías resolver. Entonces vos quedabas ahí como que no sabías qué hacer. Entonces en este punto ya vos no hacías nada y ponías que no existía dentro del conjunto de los reales, de los números reales. Entonces ella, ¿qué nos dijo? Bueno, nosotros si vemos otro tipo de, o si definimos otro tipo de conjunto de números complejos, podemos resolverlo. Entonces empezó a definir a los z. Es decir, z es un... Bueno, disculpen porque pensé que estaba grabando, pero no. Bueno, le estaba diciendo que z es un representante que pertenece a los números complejos. Puede ser cualquier otra letra. En este caso z representa una coordenada, porque los números complejos son un par de ordenadas de pares, donde a pertenece a los reales y b pertenece a los reales. A se llama parte real y b se llama parte imaginaria. Y que como es una coordenada se puede representar el eje cartesiano. En este caso tenemos el eje y el eje x. A pertenece al eje X, entonces lo podemos colocar o de este lado o de este lado. Y B se representa en el eje Y, en este caso de este lado o acá abajo. Entonces, si nosotros unimos este punto, representa la coordenada Z. Además nos decía que si tenemos, por ejemplo, a un Z tal que no tiene parte real, es decir, la parte real es 0, esta coordenada se llamaba imaginario puro, porque solamente contiene a la parte imaginaria, que es la coordenada B. Y en el caso que z fuera a 0, es decir, que tuviera solamente la parte real, no se llama real puro, se llama complejo real. Es decir, se llama complejo real porque tiene parte real, pero no tiene parte imaginaria porque es 0. Si quisiéramos representar este punto, por ejemplo, lo podríamos representar, este es el eje Y, el eje X. Parte real no tiene, entonces en el eje de las X no marco nada. En el eje de las Y marco B. B puede estar acá o B puede estar acá, pero es el único punto, es decir, este punto es Z. O este punto es Z, como quieras, depende del valor de B. Si yo quisiera representar a este punto, lo represento de la siguiente manera. El eje X, el eje Y tiene parte real, entonces va en el eje de las X, puede ir acá como puede ir acá. Y no tiene parte imaginaria, por lo tanto este punto es Z. O este punto, depende del valor de A también. Y así queda representado. Entonces tenemos la notación binómica. Se lee notación binómica. ¿Qué es? Que Z, lo que les dije hoy, es A, B, la coordenada AB. Parte real, parte imaginaria. Y que esto es lo mismo que poner que A0 más 0B. O sea que esta coordenada es lo mismo que escribir esta coordenada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y tiene algo de lógica. Porque cuando nosotros hacemos esto, en realidad sumamos A más 0, 0 más B, y nos queda A más 0 que es igual a A, y B más 0 que es igual a B. Entonces llegaríamos a lo mismo, lo cual tiene su lógica. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que vos podés hacer? Vamos acá a marcar.
Entonces z es igual a A0 más 0, en realidad B0 por 0, 1. En otro video ya le había descrito o le había dicho que 0, 1, la coordenada 0, 1 es igual a I. ¿Por qué? Preste mucha atención. Esto es la parte real. Nosotros, si esto lo quisiéramos escribir o representar, sería 0 más 1 I. Porque esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Entonces, es lo mismo que decir que es igual a I. Ahí está el contenido. Pero hay algo que no les expliqué todavía, que en realidad escribir esto es, también lo podemos llamar como notación binómica, que es escribirlo como A más B, I. Que esto es lo mismo que la coordenada AB. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria viene acompañada o multiplicada por la I. La I es cuando hablamos de números complejos, que es esta coordenada. I es lo mismo que 0, que la coordenada 0, 1. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, pasa lo siguiente. A vos te dan en un ejercicio, te dan en un ejercicio z es igual a 3 más 2i. Y vos decís, ¿cómo grafico esta coordenada? O sea, ¿cómo grafico esta forma binómica o notación binómica a coordenada? Y bueno, tan simple como darte cuenta que z es lo mismo que la parte real. La parte real no viene acompañada de la i. Entonces esta, la parte real, y la otra coordenada, que es la parte imaginaria, es el número que multiplica la i. Entonces en este caso el 2. Entonces la coordenada es 3, 2. Y vos la graficás 3, 2. Y este es el número z. ¿Se entiende? Entonces tenemos la manera binómica y la manera cartesiana de poder escribir un número complejo. ¿Se entiende?